Envidiosa es una serie de Netflix que cuenta la vida de una mujer de 40 años que se siente frustrada al ver que sus amigas empiezan a casarse mientras ella está soltera. La serie cuenta con la presencia estelar de Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Esteban Lamote, entre otros. Hoy es la número uno en Netflix Argentina y una de las que está mejor posicionada a nivel mundial. Y hoy justamente, orgullosamente, tenemos acá la presencia de Gabriel Gabo Medina, director de Envidiosa, quien tuvo la diferencia de haber venido acá a un radio para Yo Quiero Verte. ¿Cómo estás, Gabo? Muy bien, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Al contrario, vos por venir. Y contanos cómo estás viviendo este presente como director de Envidiosa, esta serie que se estrenó hace menos de un mes y está ya liderando el ranking de series nacionales de Netflix. Bueno, es una experiencia muy rara, muy extraña, lo trato de disfrutar bastante. Para mí es rara porque vengo más del indie, del under, y no estoy acostumbrado a que se esté hablando de un trabajo que si bien fue en equipo, obviamente, pero bueno, yo tuve mucha responsabilidad y que eso sea parte de una conversación cotidiana en la calle, en los bares, en la verdulería, en el colectivo. eh, es muy fuerte, tomás dimensión del nivel de penetración que tiene en la casa de la gente determinados productos, plataformas, ¿no? Es como muy impresionante. Pero creo que también eso no es solo un acontecimiento, digamos, mediático publicitario, sino que tiene vida propia la serie. Y eso es lo que más me emociona también, porque realmente Envidiosa es un producto eh, grupal, de un trabajo en equipo donde las escenas, hasta que se estuvieron editando a cargo del equipo de postproducción, de edición, eh, estuvo a cargo siempre de cabezas que le ponían arte, ¿no? A eso. Y que se orientaban hacia un lugar, es decir, siempre se terminó de trabajar hasta último momento. Por lo tanto, creo que bueno, que estamos no solo yo, sino todos muy contentos, muy felices. Porque además la repercusión es linda, lo que llega son cosas lindas. Eh, y eso no hay nada mejor que haber peleado eh, simbólicamente eh, todo un rodaje muy largo para que eso suceda, ¿no? Y bueno, estoy muy contento. Wow, qué lindo. Pensaba en cómo la serie, en este trabajo en equipo que vos nos decías, uno cuando la ve siente que es algo que cierra por todos lados, ¿no? La historia, el libro, la dirección, las actuaciones, como pareciera como si trascendiera de la pantalla y cruzara como ese límite y llegara a uno como ese buen trabajo en equipo que se percibe. ¿Qué nos puedes contar quizás un poquito sobre el detrás de escena de este rodaje que como vos decías, tuvo tanta exigencia, fue tan largo? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Fue un trabajo intenso, pero apasionante, porque yo nunca había trabajado en principio en un formato donde hay una capocómica, en este caso, y un personaje que es el centro, el sol de absolutamente todo, como es Vicky y el personaje de Griselda. Em, entonces para mí como director fue espectacular trabajar en ese tipo de comedia y saber que hay que construir en equipo con ella, a partir de lo que estaba escrito, hacer crecer y llevarlo, darle vida a ese personaje que era Vicky, entre los dos y con una profesional como ella es algo, y una talentosa artista, digo, más allá de lo profesional, digo, ahí hay un brilla, y eso fue un aprendizaje muy grande para mí como director. Y justamente eso que vos decís, el trabajo, el detrás de escena estuvo en eso, en estar de acuerdo los dos en hacia dónde iba, qué es lo que estábamos contando, y en darle más dimensiones a ese personaje para que uno pudiese empatizar con un personaje que corría el riesgo de que sea repelente para el público, ¿no? Eh, y no era lo que queríamos, y ni para Vicky ni para el resto de los personajes también, ¿no? Como que todos tienen sus claroscuros. Yo en lo particular siempre, en mis trabajos y en las cosas que me gustan, me interesa el humanismo
de los personajes y esos claroscuros, no los blancos y los negros, sino la complejidad de las personalidades en este contexto de hoy. Y eso es lo que más me atrapó de Envidiosa cuando me lo propusieron, porque había una Biblia, 2 guiones y Griselda. Y bueno, cuando me llamó Diego Andrasnik, que fue el productor ejecutivo o el director de producción, la productora ejecutiva que fue Mariana Gamboa, y después Adrián Suar, siempre pusieron énfasis en la comedia y en esta necesidad de que el director y los actores, bueno, hagan crecer esto más, que lo tomemos como algo, como una responsabilidad para hacerlo crecer, básicamente. Y así fue. Entonces el trabajo no era una cosa mecánica de llegar y dirigir y poner la cámara, por eso es fácil de hacer. En realidad el trabajo era que estén vivas las escenas, que donde hay amor o enamoramiento, eso se respire. No que actúen de enamorados, sino que se respire, que se genere algo. Entonces siempre estábamos trabajando constantemente en paralelo a lo técnico, ¿no? A llevar adelante el rodaje en eso. Nos iban llegando los guiones a medida que íbamos filmando, y ese trabajo era en equipo, porque además del guión opinaban todo el equipo, todas las cabezas de área, y venían y decían, pero ¿por qué Vicky hace esto? ¿Y por qué bueno, Matías no debería, y el perrito y roto? ¿Qué sé? Entonces me acuerdo que bueno, eso, nada, ahora, hoy a la distancia lo recuerdo como algo muy, muy lindo, muy, nada, muy emocionante. Y de alguna manera esa satisfacción que te da haber trabajado tanto, todos, ¿no? Obviamente, y que ahora se ha devuelto eso por el público, porque cuando se emocionan con ciertas escenas, o se ríen con otras, yo sé todo el laburo que hay atrás, que es un laburo invisible de mucha gente, y bueno, da sus resultados. O sea, eso es mágico, está buenísimo. Está buenísimo. A mí también me da más seguridad como director. Bueno. Sí, pensaba también en qué buen equilibrio logrado entre el ritmo que tiene la serie, pero a su vez esto que vos decías de la complejidad de cada personaje y el desarrollo que hay detrás de cada uno. Porque quizás uno a veces ve otras producciones que quizás a uno les pueden parecer dinámicas, entretenidas, en donde hay mucho ritmo, quizás pensando en otras producciones también de otros países, ¿no? Pero quizás uno no siente que llega a conocer al personaje de la manera en que uno lo llega a conocer en Envidiosa, pero a su vez sin relegar el ritmo que tiene la serie y además lo bien logrados que están los tiempos de comedia, en donde por un lado uno se puede estar muriendo de la risa, pero después por otro lado también uno se emociona a un nivel que quizás no se lo hubiera esperado al estar viendo una comedia. ¿Cómo fue trabajar esto? Bueno, ese fue el gran trabajo. De la misma manera que trabajamos con Griselda, el personaje de Vicky, trabajábamos el resto de todos los personajes, con todo el elenco hablábamos y teníamos estas discusiones. Yo particularmente hablé con cada uno del elenco principal en entrevistas individuales, tratando de explicar esta nueva dimensión y cómo iba a ser el formato de laburo también durante tantas semanas filmando y con guiones que iban a venir llegando. Bueno, lo que hacíamos era como tratar de encontrar un horizonte. Tu personaje va a ir hacia ahí y no va a ir hacia acá, o va a ser de esta manera. Eso en conciliación, obviamente, con todo el mundo, pero sobre todo, bueno, con el actor, la actriz. Y todo ese trabajo con los actores aspiraba a eso, a que podamos sentir cuando ellos estaban sufriendo y podamos sentir cuando ellos estaban viviendo un momento alegre, feliz, para decirlo de alguna manera. Porque si no, uno corre el riesgo de quedar atado exclusivamente al arquetipo, ¿viste? Como o al estereotipo. Y no queríamos eso, queríamos que haya algo más. Entonces siempre en todas las escenas hay algo más. Ese algo más es la conjunción alquímica del talento del elenco, y del libro y de mi trabajo y del resto del trabajo del resto de las cabezas que colaboraban para eso, ¿no? Y obviamente la supervisión de los productores, ¿no? Suárez, Andrasnik, Gamboa, que eran las cabezas de producción, estaban en la isla de edición. A la cabeza en edición estaba Mariana Quiroga, que
que es la jefa de todos los editores, pero ella era la que llevaba adelante todo, yo en comunicación con ella, o sea, un trabajo muy intenso, porque todo eso además involucraba lo que estaba pasando en la isla, y ver si les había gustado, si estaba con... Yo también no tengo una experiencia en comedia tengo de ver porque me encanta, pero el tema del timing que vos hablás y esa ambigüedad de sensaciones era como mi mayor desafío. Yo sabía o sentía en realidad, no sé si lo sabía, ahora lo sé, pero sentía que lo podíamos lograr. Y recuerdo una cosa con respecto a eso que vos decís. Tuvimos una reunión con la gente de contenido de Netflix y una productora ejecutiva o una jefa de contenido, no me acuerdo, pero era alguien muy importante en ese momento que después pasó a otro proyecto, o viste esta cuestión de las corporaciones que van cambiando, pero ella me dijo en ese momento, nos habíamos encontrado con Griselda, estaba Mariana Gamboa y dos personas más de Netflix, y ella me dijo, yo lo que quiero es reírme y llorar en cada capítulo. Quiero reír y llorar con Vicky en cada capítulo, me decía. O sea, que eso ya estaba desde el vamos, ¿no? Yo me acuerdo que la vez que me lo dijeron claramente, lo tomé como una responsabilidad muy grande, porque además también me lo había dicho Adrián, eso, Suar. Hay que reír, pero cuando hay que llorar, hay que llorar. Es decir, o sea, que la risa y la comedia y el color no tengan una distancia que haga que después lo otro sea bueno, es el momento en el que ellos... así que bueno, detrás de todo eso hubo mucho conocimiento de todo el elenco y el mío de otras cosas que tienen que ver con el cine, por ejemplo, y con el teatro, la improvisación, el jazz, y sobre todo un director que se llama John Cassavet, que sigue entre nosotros en otro plano, pero se murió de esta materia física. Hace poco su mujer, Gina Rowlands, él escribió, bueno, no sé si lo escribió él, en realidad es una larga entrevista, se llama Cassavet por Cassavet, y era una especie de Biblia, que siempre, cada tanto vuelvo, pero en este caso me orientó mucho para trabajar con los actores, que fue como el trabajo más fuerte, más que el de la puesta en escena, que me resulta fácil a mí eso, y en general lo que más me interesa es trabajar con los actores. Así que ese trabajo de encontrar el costado humano, de hasta dónde improvisar, qué significa improvisar, teorizamos sobre eso, todo esto en la previa y durante, en la motorhome. Y bueno, y el trabajo, por ejemplo, con Lorena Vega, con la psicoanalista de Vicky, también fue un trabajo, fue hermoso eso, porque fue de alguna manera construirla entre los tres, entre Lorena, Gris y yo. A partir de lo que estaba escrito, pero como también iba cambiando el personaje de Vicky, las cosas que íbamos filmando también iban mutando un poco, había como que ayornarlo a lo que íbamos haciendo, ¿no? Que a veces en el paralelo en el que se escribe un guión, mientras vos estás filmando y te llega algo que ya un guión que continúa algo que vos ya venís filmando, pero en ese rodaje lo cambiamos o tomó una dimensión más grande o el tipo de humor vino por otro lado, bueno, hubo que construir ahí un personaje que bueno, que creo que ahora es como un hit el personaje de la psicóloga y me pone muy contento porque me acuerdo de nuestras charlas con Lorena, de las charlas con Griselda y Lorena, y cómo trabajaban así los guiones y los iban corrigiendo. Y mirá, y me pedían, te propuse, tenemos una propuesta, me decían. Y se sentaban las dos y hacían, y era espectacular. Y yo, bueno, pensaba cómo filmo esto. Sí, siempre me acuerdo que me preocupé mucho por las miradas, los gestos de todo el elenco, y de poner siempre la cámara, aunque sea una vez, para robar eso, ¿no? La mirada, los gestos. Porque creo que, bueno, eso me enseñó mucho el cine, que es a veces con dos cositas con dos imágenes podemos contar mucho más que con un texto, ¿no? Y esa ambigüedad, por ejemplo, la de Vicky, que siente una cosa y dice otra, y actúa otra, y está vestida, como esa esquizofrenia que tiene el personaje de múltiples personalidades, era muy importante que esté registrándose, ¿viste? Así que de vuelta, vuelvo siempre a lo mismo, fue un gran trabajo en equipo, y esto siempre se dice, ¿no? Como todo el mundo agradece el trabajo en equipo, qué sé yo, sí, pero esto realmente fue así, es un laburo colectivo. Yo siento que dirigí una orquesta con una solista, es como vos dirigís
está la Sinfónica del Colón y Marta Argerich en el piano, entonces, bueno, no es lo mismo que dirigir solo la Sinfónica. Entonces, pero hay una orquesta ahí, y hay un instrumento y un intérprete de ese instrumento. Entonces, el personaje es un poco el instrumento del actor, ¿no? Y el actor es el músico, o algo así. Y bueno, en vez de sinfónica era jazz, jazz divertido, con algunos momentos tristones, pero bueno, con mucha luz. En un momento dijiste que esto te lo enseñó el cine. Y justamente a eso iba. Por él quería remitirme a tus etapas como estudiante de cine, justamente, digamos. Y hoy la vida te encuentra como director de una de las series del momento, digamos. Pero para llegar acá justamente tuviste que estudiar, tuviste un largo recorrido, digamos. ¿Qué recuerdos se te vienen a la mente y al corazón cuando pensás, cuando te retrotraes hace 30 años atrás más o menos y pensás en ese jovencito estudiante de cine que a lo mejor pensaba con pegarla con algo, pero que tal vez no se imaginaba este presente? ¿Sabes qué? ¿En qué pienso últimamente? En el Gabriel chico, en el niño, más que en el estudiante de cine. Pero porque cuando yo era chico yo quería hacer películas. Y como no podía hacer películas, hacía títeres a mis hermanos, a mis amigos o a quienes sea. O en un momento me fui a la plaza con unos amigos y hice una obra de títeres, otra vez una obra de marioneta. Después escribía cómic, o sea, siempre me di cuenta de que había una necesidad imperiosa de compartir una experiencia que había vivido yo y trasladarla a mis pares. Porque hace poco me puse a pensar, ¿por qué hago cine? ¿Por qué hago cine? Y en realidad no es que hago cine, trabajo de director de cine, y en este caso esto no es cine, es televisión en algún punto. O sea, hay mucho de background, ¿no? De conocimiento, pero yo tenía que ser consciente de que estaba encuadrando para un 40 pulgadas promedio, ¿no? Y para una computadora, entonces los primeros planos, o sea, había que pensar la apuesta también para eso. Y con respecto, bueno, volviendo a lo que me decís vos, yo nunca busqué, esto que voy a decir parece como un acto de falsa humildad, pero yo nunca busqué pegarla. Yo siempre supe que iba a hacer cine y que si no hacía cine iba a ser titiritero, y si no iba a ser titiritero iba a ser teatro o lo que sea, o escritor de libros. Es algo que, que cargo bien y a la vez que tengo que trabajar para no sufrir cuando no puedo hacerlo, pero de a poco cuando te vas desprendiendo de la etiqueta del director, decís, pero por ejemplo, hace unos años yo empecé a dar clases, hace 12, 15 años casi, empecé a dar clases y empecé a disfrutar mucho de dar clases. Entonces nunca busqué pegarla o el éxito. Mi primera película, por ejemplo, Los Paranoicos, es un acto absolutamente... Es un acto de amor, un acontecimiento artístico, de mucho trabajo, pero no tenía una expectativa de lo que iba a pasar. La segunda película es más rara que Los Paranoicos, es como una cosa totalmente, casi psicodélica, que todavía hasta el día de hoy me siguen haciendo evoluciones que me asombran. eh, y, y bueno, es como que fui, de alguna manera, siguiendo mi deseo, ¿viste? Como acordándome de ese chico, y no hay que parar con esto. Y cuando me lo ofrecieron esto, me pareció una oportunidad de trabajo y de aprendizaje muy grande, y también de probar algo distinto. Pero sobre todo un aprendizaje grande con el tema del elenco, ¿no? Y de trabajar rápido y de resolver. Entonces esto que pasa ahora termina como siendo maravilloso, porque además yo estoy un poco como en las sombras en algún punto, y está bueno que sea así. No, me parece bien que sea así en algún punto, porque no es un producto de autor esto, es un producto de... Hay una autoría, evidentemente, hay alguien que dice fin, ¿no? Esto se va a ver así, en este caso la producción, pero es realmente un trabajo en orquesta, ¿no? Así que, bueno, vivo este momento realmente no como si lo hubiera pegado, sino con la satisfacción de saber que me costó mucho adaptarme a un formato que no conocía y que hoy reconozco que ese esfuerzo valió la pena porque entiendo el nivel de penetración, como dije antes, que tienen las plataformas y productos como este en la vida de la gente, y yo en algún punto era consciente que lo que no quería era que llegara a algo que a mí, si viese la tele, me hiciese sentir mal o no me guste, o no solo que no cumpla con los requisitos, sino que transmita algo que no está bueno.
Y yo quería que eso, o sea, que transmita algo lindo, positivo, porque de alguna manera uno es responsable de eso, ¿no? Y bueno, valió la pena el trabajo, vuelvo a decir, en grupo, porque empezando por Griselda, todos más o menos conciliamos en que iba a ir para ese lado, y bueno, así fue. Vos hablabas recién de tu trabajo como un acto de amor, como una necesidad, como algo que a vos te hace feliz y que después, como vos decías, muchas veces las devoluciones que recibís, que seguís recibiendo, quizás no era cosas que te hubieras imaginado en un inicio. Pensando específicamente en Envidiosa, ¿hubo alguna devolución, alguna repercusión que quizás no te imaginabas o que fue diferente quizás a lo que vos pensabas cuando estaban filmando? En realidad lo que no me imaginaba es que el abanico de público al que le gusta Envidiosa sea tan abierto y que incluya... Yo me había propuesto, yo siempre internamente, cuando estoy frente a un acontecimiento como Envidiosa, empezando a filmar o a trabajar eso, yo me propuse, tiene que ser algo que si yo me sentase a ver, o si yo paso porque alguien lo está viendo, yo me quedo un rato y veo, ahí hay algo. Tiene que ser algo que a mí también me guste. No puedo pensar en un espectador que no tenga algo que ver conmigo. Si hiciera un producto infantil tendría que pensar en el niño que todavía soy, porque todos tenemos algo infantil adentro, como padres, como tíos o como niños que fuimos. Y lo mismo me pasó acá. Entonces, sí, eso me sorprendió. O sea, me sorprendió eso. Me sorprendió que muchos pares míos, que de pronto les gustan los paranoicos, o les gusta otro tipo de cine, otro tipo de series, o no ven tantas series, de golpe se sentaron y vieron la serie entera. Y me escriben y me dicen... está buenísima y tiene momentos muy buenos y te vi a vos acá y todo este laburo que hicieron acá, y a mí eso me sorprende porque que me vean a mí, yo la verdad es que yo nunca busqué nada de todo eso, y eso es lo que digo, bueno, eso es como la magia que se produce cuando el deseo, digamos, de una persona se junta con el de otra, con el de otra, con el de otra, y todo eso explota, y bueno, estoy agradecidísimo. Después, no, siempre hay críticas malas o cosas que vos decís, pero ¿por qué vieron esto acá? Que no busque, o sea, justamente hay alguna que otra devolución o crítica que creo que vieron justamente lo opuesto a lo que nosotros quisimos hacer. Eh, y eso sí, es como que, pero no, yo estoy acostumbrado, digo, me dedico a esto, no me afecta, solo me queda pensando, pero bueno, uno es espectador también, me ha pasado, a todos nos ha pasado de ver algo, decís, no, esto no me gusta nada, lo decís en el momento y 5 años después lo ves y te gusta. Bueno, cuando sos chico no te gusta el vino, cuando sos grande te empieza a gustar. Y si empezás a tomar vino, empezás a saborear cosas, bueno, entonces creo que eso, a mí me sorprende el abanico, el público ecléctico que tiene Envidiosa, y que sobre todo le gusta a gente que yo pensé que ni siquiera se sentaba a mirar una serie, que no se sentaría a mirar una comedia argentina. Así que, no sé, es como solo ese agradecimiento lo que siento en este momento por todo lo que pasó, todo el camino que atravesé, que fue bastante difícil en muchos aspectos. Sí, a mí el otro día comentábamos esto algunos programas atrás, justo cuando hablábamos de que estábamos viendo la serie, y algo que me pasaba también es que uno sentía como muy refrescante y lindo sentir personajes que hablen como uno, porque a veces uno con la oferta que dan las plataformas, ¿no? Uno ve otros productos quizás de Latinoamérica o mismo de Argentina, pero en donde se tiende como quizás a universalizar la forma de hablar o cierta forma de ser, pero Envidiosa uno siente que es algo que también es muy argentino. Y eso es algo también por lo que yo personalmente quiero agradecerte, porque eso hace que uno también empatice mucho más con los personajes y que también tenga como muy presente este orgullo de el nivel de producciones que alcanzó, que alcanza y que seguirá alcanzando el cine, las series, la televisión de nuestro país. Así que de eso también va mucho agradecimiento por parte nuestra, y también quería preguntarte si ustedes tuvieron en cuenta esto a la hora de dirigir, a la hora de elaborar los diálogos, en las formas de hablar, en la forma de ser de los personajes. Gracias. Vuelvo a decir, es como gracias en nombre de todos y todas. Pero, a ver, yo creo que eso se dio por sentado. Como que al hablar de que sea algo...
realista con el cual el público se puede identificar, automáticamente ya establecimos que los diálogos sean naturalistas, no costumbristas, sino naturalistas. O sea, que hablemos como un poco corridos tal vez, pero que suceda como por ejemplo con Lamotte, el personaje de Matías, que tiene mucho de mí en algún punto, o por lo menos del personaje con el que yo, si me tuviera que identificar, ¿no? Lo hablábamos, ¿no? Cómo hablarlo, cómo la mira ella, qué es lo que está mirando atrás de lo que ella aparenta ser. Pero no, creo que fue un pacto, mirá, creo que nunca lo hablamos así a conciencia. Sí, queríamos esto, la palabra identificación era fuerte. Y sí sé que cada uno trabajó mucho con su propio personaje, que después trabajó con sus compañeros y que después trabajaron conmigo. Y ese laburo fue clave. Y bueno, y después la edición, ¿no? Que yo estoy acostumbrado a estar sentado en la isla editando todo, y en este caso no se podía, porque el formato era filmar y editar en paralelo. Que pudiera haber armados, hacer llamados telefónicos o pensar cierta apuesta para que después eso... Pero me acuerdo con respecto a la actuación, de hablar mucho del tema de los gestos, de las miradas, de que eso sea incluido y que esté vivo eso. Y porque justamente tiene que ver con esto que vos decís. Apelábamos a ese naturalismo, a esa frescura. A esa frescura. Y también buscamos crear un universo propio, ¿no? Como una ciudad que se construyó como para que viva para la serie. Y bueno, creo que lo que la hace de alguna manera argentina o cercana a nuestra aldea son los personajes o son los actores, más que muchas otras cosas, ¿no? Ahora que lo estoy pensando. Así que eso, creo que fue algo que fue aconteciendo solo y que surgió con esto de la necesidad de identificarnos, de que sea creíble. Yo te quiero creer, quiero que Lupe de Monte, el de Violeta Urtiberea, el personaje, que Lupe de Monte sea, pero que a un punto que uno lo entienda, ¿no? Ese personaje. Entonces ella se preocupaba por eso también, no por venir y hacer eso de taquito, sino de construir algo que puede ser de repente chocante, como una amiga que pertenece pero de golpe que ves que quiebra, que tiene una debilidad, y que sea parecida a alguien que conocemos, por ejemplo. Entonces, cada uno habrá buscado su parecido para tener esa frescura y pintar nuestra aldea, ¿no? De alguna manera. Que obviamente que tiene muchas más cosas, pero bueno, acá hay como una mirada puesta ahí. Va a haber una segunda temporada de Envidiosa, que tengo entendido que ya fue grabada y se estrenaría a principios de 2025, ¿es así? ¿Querés aventarnos algo? Se estrenaría en el verano del 2025, es lo que tengo entendido. Yo no tengo la data posta. Eso se mantiene en secreto siempre, pero no lo sé tampoco. Pero sí sé que se estrena en el verano del 2025. Yo dirigí 3 capítulos, porque el rodaje se hizo en 2 etapas. Entonces en la primera etapa se filmó toda la primera temporada y 3 capítulos. Y después, en la segunda etapa, se continuaron filmando lo que restaban de esos capítulos y algunas escenas más nuevas que se incluyeron. Así que, por motivos personales, yo no pude estar en esa segunda etapa. Decidí no estar por una cuestión que nada tiene que ver con Envidiosa, sino con mi vida. Y bueno, creo que quedó como algo armado en algún punto y me suplantó Fernanda Heredia, que es la asistente de dirección de toda la primera temporada y que a la par mío, bueno, trabajó en todo esto y ella después tomó el mando, tomó la batuta y siguió dirigiendo ella y todo lo que sé y lo que vi, sé que va a estar re bueno, así que hasta eso es lo que puedo contarles. Y yo solo sé lo que pasa más o menos bien en esos 3 capítulos, pero después de oído nada más. Bueno, atentos entonces a ver Envidiosa la primera temporada y después, bueno, veremos qué pasa para la segunda temporada que también tendremos presente en Netflix. Así que bueno, muchísimas gracias por este testimonio y por haber venido acá, Gabo. No, gracias a ustedes por invitarme y ya, bueno, al universo, gracias también.
Estamos con Gabo Medina, director de Envidiosa, la serie del momento que la puedes ver por Netflix en todo el mundo. Pausa y enseguida venimos con más Yo Quiero Verte.